Ok, adelante Pepe. Muy bien, muy bienvenidos a esta especialidad de pintura y dibujo. Primero que nada, quiero decirles que activen sus micrófonos porque vamos a estar hablando, vamos a estar conviviendo, comunicándonos entre nosotros. Ok, Quiero que esto sea un poquito más, ¿cómo se dice? Pues dinámico. sí, pues entre todos, vaya, que no me sienta aquí yo el que esté dando la clase, no. Vamos a hacer esto bien. Ok, les voy a compartir mi pantalla y ahí les va. Ok, a ver, ¿ya la ven? Sí, sí la veo. Perfecto, perfecto. Ok, primero que nada, quiero decirles y explicarles que esta especialidad es muy vieja, tiene mucho tiempo. Fue creo que la tercera que la Asociación General, pues, como que puso ahí en su lista y hasta 2017 era solo una especialidad que se llamaba dibujo y pintura, pero a partir de este año, 2010, bueno, del 2017 se separó en dos, que es dibujo y pintura, cada uno con su avanzado. Entonces, para hacer la especialidad de pintura, primero necesitan tomar la de dibujo, por lo que se las voy a dar. Primero la de dibujo, y ya después vemos la de pintura. Yo creo que también para que sea más complementario. Entonces, pues ahí les va. Eh, Cuando hablamos del dibujo, ¿ustedes en qué piensan? Cuando te dicen dibujo o sí, dibujar, ¿en qué piensan ustedes? Pues yo pienso en hacer Contéstenme. un trazo, ¿no? Hacer como, sí, pues, trazo, Ok, trazar. trazos. ¿Alguien más? ¿No? ¿Trazos? Como ¿Alguna otra cosa? representar algo semejante a una imagen. Imagen, muy bien, imagen. O sea, tenemos trazos e imágenes. Estas cosas, Paisaje. mensaje, muy bien. Estas No, cosas, justamente trazos y paisaje. imágenes, servían pues para expresar algo, para enviar un mensaje. En esos son los antecedentes del dibujo, enviar mensajes. Eh, los primeros registros que se tienen de dibujos son estas pinturas rupestres que pues podemos encontrar en cuevas y ese tipo de cosas. Como ven, pues son dibujos, son trazos, son imágenes que para pues, los primitivos que las pusieron en esas cuevas, en esas cavernas, pues las pusieron con el objetivo de dar un mensaje, de dar mensaje, ¿no? Esta que ven aquí, esta, sí se ve, ¿verdad? Cuando muevo el mouse. Sí, sí, sí. Ok, esta que ven aquí es la pintura rupestre, entre comillas, más famosa que existe en la actualidad. Se encuentra en Altamira, España, y pues estos son los primeros indicios de dibujos. Así empieza la historia del dibujo. Eh, si trazamos, bueno, si marcamos una línea temporal con los dibujitos, después de estas pinturas rupestres, ¿qué piensan que fue lo siguiente en la historia? Ah, no sé, la escritura. Importante, ¿no? Supongo que para el dibujo. La escritura tal vez, ¿sí? Pues empezamos, no sé, tal vez con esa idea de la escritura para comunicarse. O sea, ya no solo, la gente ya no solo pensaba en imágenes para comunicarse, ya pensaba en otro tipo de cosas. Y pues, si ponemos la línea temporal, les digo, primero encontramos las pinturas rupestres que vemos aquí, y después se evoluciona este dibujo a lo que hicieron los egipcios. Estos egipcios tenían murales pues que igual representaban mensajes, pero con dibujitos. Si se dan cuenta, los jeroglíficos egipcios pues no son letras, son imágenes, son pues pajaritos, el sol, una luna, perritos y serpientes y cosas así, ¿no?
Todo este lenguaje que se originó fue pues a base de dibujos, básicamente. Esto era lo que hacían los egipcios. Nos damos cuenta que ya no solo eran siluetas, como en las pinturas rupestres, sino que ya no son monocromáticas tampoco, ya tienen más color, ya tienen más detalle, son más complejas, y vemos que todavía siguen siendo en un plano, en 2D, por así decirlo. Y pues esta fue la siguiente etapa del dibujo que podemos encontrar. La siguiente ya empieza a ser un poquito más amplia, compleja, que abarca desde la era griega y toda la Edad Media. Se hacían este tipo de dibujos que pues ya se buscaba el realismo, ya se buscaba más expresar algo, ¿cómo decirlo? Más natural, más geométrico, más proporcional. Entonces, como ven, ya los colores son más vívidos, ya tenían un poquito más de sentido de la proporción, más realismo. Toda esta parte de la Edad Media, pues giraba en torno a lo religioso. Entonces, la mayoría de las pinturas y obras artísticas de esos tiempos, pues eran de este tipo, ¿no? De cosas. Entonces, tenemos primero a las pinturas rupestres, ¿no? Que eran planas, monocromáticas. Saltamos después con los egipcios, que ya metían más detalles, más colores, más formas, pero seguía siendo en un plano, en 2D. Ya después, cuando viene la Edad Media, los griegos y todo este rollo, ya empiezan a querer buscar el realismo, pero también con las profundidades. Ya no eran en un plano, ya eran más 3D, ¿sí? Después de toda esta Edad Media, ¿qué viene? El Renacimiento. Viene el Renacimiento. Vean qué bellas obras. Aquí tenemos la Venus, del Nilo. Aquí está Vitruvio, que fue uno de los principales exponentes de la proporción, que fue una de las cosas que el dibujo renacentista buscaba, la proporción. Esta es la Mona Lisa, la Última Cena y, ¿cómo se llama esta? ¿No? Nadie me va a contestar, por favor. ¿Nadie sabe cómo se llama? Se llama, híjole, se me acaba de olvidar. Se llama... ¿Cómo se llama? No sé, no me acuerdo. Es que era como el dios de ahí. Es el Adán. Adán, ¿no? Y así fue. Entonces, estos griegos buscaban la proporción, lo bello, lo estético. Vemos que ya hay profundidad, ya hay sombras, ya hay iluminación en distintas partes del cuadro que antes no existía. Y empiezan a desarrollar más técnicas, pero todo siempre con base en la proporción. Esto fue en el Renacimiento. Ya después entramos a una edad moderna, después de la Revolución Industrial. Empieza a hacer los dibujos más modernos. Esto quiere decir que ya en la edad moderna, bueno, más bien, esto va a hacer que en la edad moderna se separen los tipos de dibujos. Por una parte, tenemos los dibujos técnicos, que así se llama, dibujo técnico, y el dibujo artístico, como siempre antes de la edad moderna había sido artístico. Entonces, en el dibujo artístico, ya en el periodo moderno, todo empieza a buscar la abstracción de las formas. Ya no buscaban la proporción y lo realista, eso ya había pasado, ya lo moderno era más pues guiado hacia lo abstracto, hacían formas abstractas, deformaban los cuerpos, las formas. Como ven, esta es una pintura muy famosa de Pablo Picasso. ¿Saben cómo se llama?
Picasso. Pablo Picasso se llama el pintor, ¿no? Pero la obra esta es muy famosa, se llama Las Señoritas de Aviñón. Esta otra de acá también es muy famosa, yo creo que sí la conocen, se llama La Noche Estrellada. ¿Quién la pintó? Van Gogh. Van Gogh, muy bien. Este también tiene un estilo muy similar. ¿De quién crees que sea? ¿De quién creen que sea esta pintura? Ahí no alcancé a ver. No sé cuál de señalaste. No, ni idea. No, pues también es de Pablo Picasso, y esta también es parecida. En la era moderna se empezó a, les digo, abstraer las cosas y uno de los movimientos principales que llevó la era moderna fue el cubismo. Eh, Se aplicó en muchos ámbitos artísticos, tanto en la pintura hasta en la arquitectura. Esta parte que les enseñé es la parte del dibujo artístico moderno. Y como les había dicho, en la modernidad se empezó a dividir entre lo artístico y lo técnico. Estos son dibujos técnicos que también se empezaron a hacer ya a partir de la edad moderna, con planos y formas, perspectivas, todo este tipo de cosas. Aquí hay algunas que yo mismo hice, esta y esta. Aquí vemos una perspectiva y este es un plano de un avión, no sé qué es eso, no sé qué sea. Muy bien. Más dibujos técnicos, como ven, pues todos estos dibujos eran para expresar, ¿cómo les puedo decir? El funcionamiento o la forma correcta de hacerse. Ese es el dibujo técnico, más que nada, como ya todo más matemático, más sistematizado. Todo esto es dibujo técnico que empezó a partir de la era moderna, a partir de la revolución industrial, se empezaron a hacer este tipo de dibujos. El dibujo técnico, aunque no es artístico, sí se puede considerar algunos como arte, como estos, que también se consideran técnicos, pero pues a los ojos de alguien podría ser artístico. Estas fachadas yo las hice con un estabilo, se llaman. Esta es una perspectiva, y igual aquí tenemos otra perspectiva. Son dibujos técnicos, pero pues también pueden ser considerados como arte, ¿no? Muy bien. Hay diferentes cosas o materiales o medios o objetos que podemos utilizar para dibujar. El principal y el más básico, pues es el lápiz, ¿no? Más adelante hablaremos del lápiz, un poquito ya más ahí acentuado, pero ahorita vamos a repasar tantito los medios, algunos medios por los que se pueden dibujar. Entonces tenemos primero el lápiz, aquí podemos ver cómo quedan los dibujos a lápiz. La verdad es que a mí me gusta mucho esta técnica a lápiz, es la que más utilizo, la técnica a lápiz, porque, no sé, le da un acabado más, como más neutro, no sé, me gusta, me late. Esto es el acabado a lápiz. También tenemos la pluma, podemos hacer dibujitos con pluma. Yo les recomiendo una pluma muy buena para dibujar, se llama, es esta que está aquí, es la Azor Point, ¿cómo se llama? Azor Pinpoint, sí. Es muy fina, pero sirve muy bien para dibujar. Me gusta mucho cómo dibujo con esa pluma. También podemos ocupar pluma. También tenemos las crayolas, otro tipo de objeto o de medio con el que podemos expresarnos con dibujos. Las crayolas, les voy a dar el consejo, tienen que, bueno, si quieren dibujar o pintar con crayola, recárguenla mucho. La crayola, las de cera son para eso, para recargarse. Sé que a veces se rompen, pero si se recarga lo suficiente, queda un tono muy fuerte. Estas dos imágenes que ven aquí, la de Bambi y la del pececito,
Las hice yo con Crayola, es una técnica que les voy a enseñar más adelante. Está muy fácil de hacer, la verdad, pero también se hace con Crayola. Los colores, otro medio por el que podemos dibujar. Cuando haces un dibujo a color, primero tienes que esbozarlo para ya después meterle el color, y les recomiendo usar Prismacolor. Son colores muy buenos para colorear. Te quedan imágenes muy realistas si sabes combinar los colores. Ahorita no vamos o sea, más adelante les voy a enseñar técnicas de cómo dibujar con pluma, lápiz, colores, y con lo que les voy a mostrar más adelante, pero pues ahorita nada más estamos viendo, ¿vale? Entonces les recomiendo Prismacolor si van a colorear. También tenemos los colores pastel o los gises, que son Blancanieves muy no son parecidos. ¿Cómo? los colores Blancanieves no son buenos. Fíjate que sí. La verdad es que prefiero los mapita. Entonces, Ok, ahí ojo. muy bien. Los colores pastel y los gises son muy parecidos porque se logran acabados similares. La diferencia aquí está en que los colores pastel se prestan más para la difuminación, pero se pueden lograr acabados similares. Estos dos, este que está aquí y este que está aquí, yo los hice, este con gises y este con pastel. Entonces, no sé, yo digo que se ven muy parecidos, o sea, yo los ocuparía en técnicas muy similares. Tenemos también el carboncillo o el grafito. Son diferentes, pero al igual que el color pastel y el gis, su técnica es muy similar, la del carboncillo o el grafito. Es parecida también al lápiz, solo que tienes que tener mucho más cuidado con estos dos medios, porque se presta más a ensuciarse el dibujo. Entonces tienes que tener mucho cuidado cuando dibujas con carboncillo o grafito, porque si el trazo te sale mal o algo así, va a ser muy difícil corregirlo. Entonces, pues así quedan los dibujos con carboncillo o grafito, como les ven acá. El siguiente medio, acuarela. La acuarela, yo sé que muchos de ustedes las conocen, las ocupaban en las primarias. No sé si les gustaban, la verdad es que a mí no me gustaban las acuarelas cuando iba en primaria, se me hacía muy sucio el trabajo con acuarela, pero los arquitectos las ocupan mucho porque les dan acabados a los trabajos muy buenos, o sea, les dan trabajos, bueno, una calidad de trabajo final que a los clientes les gusta mucho, las acuarelas, no sé por qué, pero sí se puede lograr algo muy bonito con acuarelas, aquí lo pueden ver, con las acuarelas. Y también tenemos las pinturas. Las que más se utilizan para medios artísticos son la acrílica, la vinílica, la base de agua y la óleo. Son las que más ocupan. Esta que ven aquí es vinílica, esta del barquito, esta del árbol que está acá es de acrílica, pintura acrílica. Esta de acá es de óleo, la de la señora con el paraguas. Esta es a óleo, y estas dos que ven aquí, yo las hice, son base de agua. Digo, se pueden ocupar muy bien para cosas en casa, en el hogar, que ustedes pueden tener para hacer sus pinturas. Más adelante vamos a ver qué onda, ¿no? Con eso. Los plumones. Hay unos plumones muy buenos que se llaman Chart Pack. Estos plumones Chart Pack son los que personalmente usan los arquitectos, pero se logran trabajos muy buenos con estos plumones. Son, no sé, son muy buenos para dibujar, estos plumones Charpak. Este trabajo que está acá, yo lo hice con plumones Charpak. Queda bueno, sí queda un acabado muy bueno, unos matices de colores muy fuertes, muy buenos, con plumones. Este de aquí también se hizo con plumones, pero son de estos, chiquillos, de los que tú tienes, Yare, no sé cómo se llaman. Estabilos. Los delgaditos. ¿Cómo? Estabilos. Estabilo, ándale. Son ¿Moquitos? con estabilo. Son los plumones. Muy bien.
Y también podemos hacer dibujo con spray o aerosol, que pues también quedan muy bien los dibujos con aerosol, nada más que estos se prestan más para murales y cosas más grandes, que necesiten un espacio de trabajo amplio. Les recomiendo, si quieren hacer dibujos con aerosol, uno que se llama Montana 94, que es este que está aquí, hace trabajos muy buenos con aerosol. Y ahí está. Ok, para lo que sigue, esto también viene, bueno, esto viene en el examen que voy a tener que hacer, ¿verdad? Así que presten atención. Hay una cosa que se llama claroscuro, que tienen que saber qué es para empezar con esta especialidad de dibujo. El claroscuro, ¿qué es el claroscuro? Es una técnica bueno, para dibujar, para pintar, es una técnica pintórica que consiste en disponer de manera adecuada las luces y las sombras en un dibujo o pintura, generalmente para proporcionarle expresividad a la obra, al trabajo. Generalmente se ocupa en técnica lápiz, que es la primera que vamos a ver, la técnica lápiz. El claroscuro casi siempre es para técnica lápiz. ¿Qué efecto tiene esta técnica del claroscuro a lápiz en el dibujo? Sirve mucho para resaltar elementos en el cuadro, como aquí pueden leer la descripción, y desarrolla efectos visuales de modelado, relieve, textura y jerarquía. Hay dos máximos exponentes del claroscuro. Aquí están sus nombres, Caravaggio y Rembrandt. El cuadro que ven acá a la izquierda es de Caravaggio. Lo dibujó en 1607. Podemos ver esta técnica del claroscuro, ¿por qué? Bueno, el cuadro, la obra se llama La flagelación de Cristo. Podemos ver que resalta Jesús en el cuadro. Es el que está más iluminado. Como pueden ver, atrás hay más oscuridad. Entonces es lo que tiene más jerarquía. Podemos ver profundidad con el claroscuro en esta escena. El cuadro que ven a su derecha lo pintó Rembrandt, igual ocupa la técnica claroscuro, se llama El filósofo meditando, creo que se llama así. 1632 fue cuando la pintó. También podemos ver esta técnica haciendo énfasis en la ventana que ilumina al filósofo justamente. ¿Sí ven la imagen completa? No sé si vean que aquí al lado de las escaleras hay una chica. También la técnica de claroscuro hace que la jerarquía de esta chica sea menor, ya que se esconde entre la oscuridad de la habitación. Podemos ver también profundidades, texturas como la madera, aquí está. Entonces esta técnica del claroscuro siempre se ocupa, bueno, casi siempre se ocupa para técnica lápiz, y es la primera que vamos a ver, la que les voy a estar enseñando, y entre otras, ¿no? Muy bien, los lápices. Los lápices. ¿Trajeron sus lápices, hermanos? Sí. No, no los encuentro. Ok. No tengo. Los lápices. Es algo, bueno, el lápiz es el primer medio de los que les voy a hablar. Hay diferentes tipos de lápices. No. Muy bien, ahí tenemos lápices. Muy bien, Charlie. ¿Quién más tiene sus lápices? Yo pedí lápices. Ok, les voy explicando. Existen, bueno, vamos a ponerlo así. Los lápices medios, los que casi siempre se ocupan y los que son más comerciales, son el F y el HB. ¿Por qué son los medios y por qué son los más comunes? Porque son los que pueden alcanzar más rango en la escala de lápices. Si tú dibujas con un lápiz HB, puedes alcanzar una terminación de lápiz hasta, o sea, con un HB puedes lograr que se vea como hasta un 3B más o menos, o hasta un
3H. O sea, alcanzan rangos más amplios los lápices medios, como lo son el HB y el F. A partir de ahí empieza para arriba el B, el 2B, el 3B, 4B, 5B y así hay hasta el 9, hay hasta el 9B. Todos estos lápices que son B son blandos. ¿Qué significa esto? Los lápices blandos significa que el grafito es más, se deshace más rápido. El grafito de un lápiz B se deshace más rápido. Por lo tanto, si tú trazas con un lápiz B, el grafito se va a derretir, comillas, comillas, más rápido y va a manchar más la hoja. O sea, son más fuertes, pintan más fuerte porque son más blandos, se dejan más grafito en la hoja al trazar, ¿sí me entienden? Ok. Los lápices H, que son de la escala de los HB hacia abajo, igual los más, hasta el número más grande que yo he encontrado de H es hasta el 9 igual. Entonces, estos lápices H son duros. ¿Qué significa esto? Que el grafito es más duro. Esto quiere decir que cuando trazas con un lápiz H, suelta menos grafito y mancha menos la hoja. O sea que si tú trazas, o sea que se ve más suave, pues suelta menos grafito el lápiz H. Yo les pedí justamente un lápiz HB, si tenían, si no, no hay problema, porque son los que alcanzan un rango más amplio en la escala de lápices. O sea, les digo que si pintan con un lápiz HB, pueden alcanzar términos hasta de un 3B con un HB, pero depende de qué tanta fuerza le apliques al momento de trazar. Eso es algo que también tenemos que tener muy en cuenta a la hora de dibujar. ¿Por qué? Porque si tú vas a dibujar algo, la forma en la que vas a presionar el lápiz no es como la mayoría de gente lo hace, que literalmente agarra el lápiz y pues con fuerza pues escribe, o sea, raya las cosas. La forma correcta de usar los lápices es simple y sencillamente pasando el lápiz por la hoja con la simple fuerza de... ¿Cómo lo digo? O sea, con tu peso, con el peso de la mano es suficiente para trazar. No tienes que aplicar fuerza extra. ¿Sí me entienden? Sí. Ok, esa es la cosa más importante que tienen que tener en mente para dibujar. Con el puro peso de tu mano, tú puedes ser capaz de trazar una línea. Y también aquí tiene que ver los lápices. ¿Cómo empezar un dibujo? ¿Cómo empezar un dibujo? Generalmente se empiezan por bocetos, ¿sí? Siempre para empezar un dibujo lo van a empezar con lápices H. Esto lo tienen que tener muy en cuenta. Si quieren empezar un dibujo bien, lo tienen que empezar con lápices H. ¿Por qué? Porque con el simple hecho con el peso de tu mano trazar con lápices H, el lápiz no se va a ver, o sea, no se va a ver como a simple vista. Es ahí cuando tú haces el boceto con lápices H y ya después, para dar profundidad, textura, sombras, ocupas las otras escalas de lápices. Pero eso sí, con el simple peso de tu mano, no necesitas aplicar presión. ¿Cómo empezar a dibujar? Hay 3 cosas que van a ustedes tener en su cabeza cuando quieren empezar a dibujar. Son 3 cosas: el encuadre, el encaje y la proporción. Son estas 3 cosas las más importantes al momento de empezar a dibujar. ¿Qué es el encuadre? El encuadre es saber qué elementos van a aparecer en tu dibujo básicamente. Vamos a leer aquí la definición. Es situar dentro de la imagen la parte de la escena que el dibujante elige plasmar y que quedará representada dentro de los márgenes de la superficie del papel, que son como el marco de una ventana. O sea, es determinar qué elementos aparecerán en la imagen. Ustedes han visto muchas veces en muchas películas, yo lo sé, películas, series, dibujos, que las personas hacen esto.
ponen su mano y empiezan ahí a medirle ¿qué están haciendo? Están encuadrando, están viendo qué van a plasmar en la hoja de papel. ¿Cómo lo explico? A ver. Hagan de cuenta que esta es su hoja de papel que van a ocupar para dibujar. Entonces, cuando ustedes se encuadran, van a decidir qué se va a ver en la hoja. ¿Sí me entienden? Sí. Perfecto. Con eso basta. ¿Qué es el encaje? Vamos a leer la definición. Dice, es la reducción a formas sencillas, casi siempre geométricas, de las estructuras complejas de los modelos y que dibujaremos de acuerdo a las medidas de proporción, bla, 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 bla. ¿Qué es el encaje entonces? Es agarrar el objeto que vas a dibujar y reducirlo a su forma más básica que tenga. Aquí tenemos, por ejemplo, una botella, ¿sí la ven? Pues al encajar esta botella, la pasamos a su forma más básica que podemos encontrarle. Les puse que casi siempre son formas geométricas y pues así es, casi siempre son pues figuras geométricas, que vas a dibujar un balón, pues un círculo, que vas a dibujar una personita, pues ahí tenemos el circulito, le ponemos el rectángulo, o sea, el encaje es reducirlo a su forma más básica para poder empezar a dibujar. Y por último, tenemos la proporción, que vamos a ver qué dice. Es la relación entre las medidas de un objeto con respecto a él mismo. O sea, si tú vas a agarrar de objeto un paisaje con un parquecito ahí, unas personitas y no sé, tal vez unas palomas volando o algo, ¿cómo vas a ocupar la proporción? Pues no vas a poner más grande la persona que el árbol. O depende. Si la persona en tu encuadre se encuentra más, a menor profundidad, la persona obviamente va a ser más grande que el árbol y así. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Perfecto. Como aquí lo muestra el dibujito, aquí el encuadre es el que ven. La persona está a una profundidad menor, por lo tanto, en proporción se tiene que ver más grande. El vaso, por ejemplo, si el vaso estuviera a la profundidad de como está el hombre, se vería más grande que la botella, pero como está a una profundidad mayor, el vaso tiene que estar a proporciones de un vaso en comparación con una botella, ¿sí me entienden? Sí. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Estas tres cosas tenemos que tener en cuenta para empezar a dibujar. El encuadre, el encaje y la proporción. ¿Cómo vamos a empezar a dibujar? Con bocetos hechos con lápices H. ¿Por qué? Porque son los más duros, los que no se van a ver a simple vista. ¿Qué es lo que le va a dar un dibujo esta calidad? Miren, por ejemplo, a ver. Aquí ay. ¿Qué fue? ¿Dónde está? Ahí está, lápiz. Por ejemplo, el encuadre de este ojo, pues es solamente eso, el ojito, solo va a enmarcar el ojito que está ahí. Este dibujo, por ejemplo, se empieza encajándola, ¿no? Se hace el círculo, se hace tal vez un óvalo, las líneas y todo eso, pero siempre con lápices H. ¿Cómo les vamos a dar esta terminación de que la pestaña se ve más oscura o el reflejo del ojo aquí? ¿Cómo les vamos a dar estas terminaciones? Con lápices de una escala mayor a las H, porque son más blandos los lápices, entonces van a soltar más grafito y les vas a poder dar profundidad, textura, y grosor y todas esas cosas. Este es un trabajo igual que yo hice, como podemos ver, encuadré un arbolito y pues fui haciendo lo de estos tres pasos que les estoy diciendo, ¿no? Lo encuadré, lo encajé en sus formas geométricas más simples y ya después con lápices diferentes a los H le di terminación.
¿Por qué es importante hacerlo con H? Porque los H se borran fácil. Entonces, estas líneas, por ejemplo, que no iban, estas de aquí, al final las vas a poder borrar porque fueron hechas con lápices H. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ok. Ahora, para terminar, les voy a dejar tarea. Es poquita. Digo, no es mucho. La verdad es que es algo que hasta los va a divertir. Y si quieren, podemos hacerlo de una vez en este momento. Es muy fácil. Aquí yo les puse 8 siluetas. Vamos a regresarnos a las pinturas rupestres. Ahora ustedes van a ser los primitivos que pinten sus obras de arte en su hoja de papel. Con estas 8 siluetas que les puse acá, ustedes van a hacer una historia, ¿vale? Sin necesidad de palabras, solamente las siluetas. Quiero que literalmente se regresen a la época de los primitivos y traten de expresarse con dibujos. Bueno, traten de expresar con dibujos una historia, ¿vale? ¿Quieren hacerlo de una vez o lo dejamos de tarea? No sé, después, ¿no? Supongo. No, pues como ustedes digan, digo, voten, decidan. Por tarea. Tarea, ok. ¿Quién vota por tarea? Yo también voto por tarea. Para con más calmita, ¿no? Sí. Pues yo creo que sí, se va a quedar de tarea. Ok. Entonces les digo, con estas formas hacen una historieta, básicamente es una historieta. Yo hice una en mi carrera, el primer día, con siluetas igual, se las voy a enseñar, no sé si las ven. Igual son siluetitas, es una historieta, pues. Y ustedes tienen que hacer una historia con esa, o sea, literal no ven nada de palabras, no ven nada de letras ni nada, son solo los dibujitos. Entonces esa es la tarea que quiero que hagan, ¿vale? Hacer una historia. Esto de dibujar se centra mucho en la imaginación. Entonces tenemos que empezar a desarrollarla. Ok. Entonces, ahí está su tarea. Y ya para la próxima vez que veamos esta especialidad, sí se va a venir algo más complicado. Van a empezar a aprender a hacer este tipo de cosas. Miren, a ver, ¿dónde están? Yo creo que sí, ¿no? Este tipo de cosas. Los dibujos nada más, todavía no pintar, pero dibujarlas, les voy a empezar a enseñar cómo se hacen este tipo de cosas. ¿Qué más? Este tipo de cosas, también les voy a empezar a enseñar cómo se hacen. Estas cosas, les voy a enseñar cómo se hace eso. Vaya, es algo complejo porque tienes que saber partes. Como les comentaba, después de la Revolución Industrial, el dibujo se dividió en dibujo técnico y dibujo artístico. Entonces, crearon partes de cómo dibujar correctamente. Entonces, les voy a enseñar cómo dibujar correctamente, yo creo. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Ok. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda que tengan? No. Nope. Perseus. Seguros. Excelente. Muy bien. Muy bien. Pues, Ahí gracias. está la especialidad de dibujo. Excelente, excelente, muy interesante. Pues, la verdad es que hay varios. Yo soy muy malo para los dibujos, pero seguro algo voy a aprender aquí. ¿Sale? No se les olviden estas siluetas, ¿ok? Porque esa es su tarea, de verdad que es su tarea, las voy a calificar. Ok, sí, querido. Todas, ¿verdad? O sea, no puede, se pueden repetir y así. Ah, claro, o sea, sí, o sea, estas son las siluetas que ustedes van a ocupar. ¿Cuántas veces las van a ocupar? Las veces que ustedes quieran. Para desarrollar su historia bien, las veces que ustedes quieran. Ahí está. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consejos? No. Perfecto.
Muy bien, pues gracias. Déjenme cortar la grabación justo ahora.